Bien, seguimos con más información de coyuntura. Hay que decirlo que lo que ha sucedido en Venezuela tiene repercusión internacional de todas maneras y sobre todo en nuestro país con relación a los sismos. Estamos en el cinturón de fuego, al igual que Chile, por ejemplo, y hay que saber si realmente las viviendas que están construyendo en nuestro país y las que ya están construidas y que tienen larga data, realmente están preparadas o no ante un sismo o un escenario similar a lo ocurrido en Venezuela. Por ello vamos a conversar y darle la bienvenida al ingeniero Ronnie Cueto. De hecho, él es ingeniero civil y asesor técnico del proyecto Vivienda Progresiva Swisscontal. ¿Cómo está, ingeniero Cueto? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por este contacto, ingeniero, en un momento, hay que decirlo, complicado para el hermano país de Venezuela, pero que también nos tiene que dejar de todas maneras reflexiones y lecciones en cuanto a la construcción de nuestras viviendas. Ya lo hemos hablado incluso con el presidente del IGP, con especialistas del Colegio de Ingenieros del Perú. En nuestro país la informalidad en cuanto a la autoconstrucción permanece vigente. Ingeniero Cueto, ¿nos escucha? Bien, vamos a retomar el contacto en cualquier momento con el ingeniero civil Ronnie Cueto para que nos cuente sus apreciaciones en cuanto a lo que vino ocurriendo. ¿Nos escucha, ingeniero? Hola, sí, los escucho bien. ¿Ustedes me escuchan? Sí, ahora sí lo escuchamos perfectamente. Le comentaba porque lo que ha sucedido en Venezuela nos tiene que dejar lecciones y reflexiones en cuanto a la autoconstrucción que tenemos en nuestro país. Citando, por ejemplo, nada más en Lima, tenemos a diferentes viviendas que se alzan de 4, 5, 6 pisos y que son autoconstruidas, sin planos, sin ingenieros, sin arquitectos. ¿Qué nos puede decir? Así es. Sí, nosotros, bueno, desde el proyecto Vivienda Progresiva, hemos podido observar en las viviendas de autoconstrucción, estas viviendas que se construyen pues de forma progresiva a lo largo de los años, que efectivamente hay mucha deficiencia, ¿no? Falta de asesoría técnica, falta de planos que ayuden a construir bien estas viviendas y también el uso de materiales que no son adecuados para la construcción, ¿no? Todo esto hace pues que estas viviendas sean vulnerables. Ahora, depende de decisión, depende del bolsillo de construir la casa, la vivienda en la cual uno va a habitar a futuro con seres queridos, porque obviamente el bolsillo de los peruanos está golpeado, uno tiene en presupuesto casa para la comida, la educación, vestido, salud, y quizás a veces deja relegado el tema de construir, ¿no es cierto?, su casa de techo aligerado, material noble, y hay que mirarlo como una inversión a futuro. ¿Qué recomendaría usted para tener ser muy consciente en ello? Sí, así es. Como dices tú, es una inversión a futuro. Muchas veces por Tenemos problemas con la comunicación, creo. Nos sale mucho más caro la construcción, los reforzamientos, ¿no? Porque las viviendas no están bien construidas. Entonces, si es una inversión, hay que tomar conciencia en que lo barato sale caro, ¿no? Es un dicho muy popular y que también aplica a las construcciones de viviendas. Tal cual. Ahora, por ejemplo, en cuanto a implementos para poder construir una vivienda, se habla mucho del tipo de ladrillo. ¿Cuáles son los adecuados para poder construir una vivienda realmente pues acorde a la situación o acorde a una vivienda digna? Sí, así es. No solamente en el tipo de ladrillo, sino en general en los materiales de construcción. Muchas personas no utilizan materiales de calidad, ¿no? El cemento, el acero, el mismo ladrillo, ¿no? Y hablando, digamos, individualmente del ladrillo, sí, pues se estila mucho utilizar un ladrillo que no es, digamos, el adecuado para los muros, ¿no? Los muros de las viviendas, que deberían darse con un tipo de ladrillo que lo conocemos como los de 18 huecos, ¿no? No lo suelen utilizar mucho, sobre todo en los segundos niveles, del segundo, el tercer nivel de las viviendas. Esto también lo hemos podido nosotros verificar desde el proyecto Vivienda Progresiva, en muchas viviendas que han sido parte del estudio que hemos realizado. A ver, nos escuchan en todo el Perú en estos instantes, don Ronnie Cueto, y claro, recomendaciones para quienes han edificado su casa en la loma de un cerro, correcto, quizás en una quebrada que está prohibido hacerlo, recomendaciones importantes para el cimiento, por ejemplo. ¿Qué debe contener? ¿Qué debe ser? Hay que hacer un estudio de tierra, un topógrafo, claro, contratarlo cuesta, pero ir al municipio para buscar una orientación, ¿qué nos dice? Mira, definitivamente no es para nada recomendable hacer construcciones en este tipo de lugares, ¿no? Cerca de unas laderas, donde hay suelos de relleno,
se recomienda no construir de ninguna forma. Ya las construcciones ahí, de realizarlas, si hablamos de algo que es caro, hacerlos en esos lugares suele ser mucho más caro. Lo recomendable es buscar un terreno plano, de un suelo regular, que pueda soportar cargas y sobre todo pueda transmitir mejor las ondas del movimiento sísmico, ¿no? Muchas veces nos asustamos por la magnitud del movimiento sísmico, pero no necesariamente es la magnitud, sino es cómo llega esa magnitud a la vivienda. Y ahí tiene mucho que ver el tipo de suelo y tiene mucho que ver las cimentaciones. Hablando de ello, hay quienes inclusive se las ingenian, entre comillas, de hacer muros de contención con llantas recicladas de autos, ¿no? Así es, eso se ve mucho en las zonas periféricas de Lima. Personalmente también he visto mucho de esas cimentaciones, de esas bases, y pues es un peligro, ¿no? Ahí tendríamos que hacer muros de contención con un mejor material, ¿no? Utilizando de repente hasta cálculos de estructura que se debe de colocar, y no solo colocar por colocar las llantas, como dices tú, eso es peligroso. Tal cual. Ahora, y a diferencia, yendo o mirando la otra cara de la moneda, hoy al menos en la capital, realmente hay que decirlo, en cada esquina que estamos se levanta un edificio cada semana prácticamente, pero estos se encuentran en zonas seguras. Por ejemplo, vemos en distritos como Pueblo Libre, Magdalena, Miraflores, Cercado de Lima incluso. Son zonas mucho más seguras en cuanto para la construcción, teniendo en cuenta el tipo de suelo, y además nos imaginamos que también que las inmobiliarias tienen seguramente requisitos técnicos que cumplen. Sí, mira, normalmente los edificios cuentan con plano, cuentan con estudios de mecánica de suelos, cuentan con estudios topográficos. Entonces, digamos, vas al lado de construcción segura, ¿no? Donde sí hay apoyo técnico. Pero si nos vamos al lado de la construcción progresiva de las viviendas, esas viviendas que se tardan en construir 15 a 20 años, esas viviendas sí necesitan, por ejemplo, necesitarías tú haber hecho unos planos, necesitarías tú haber tenido asesoría técnica en lo posible, necesitarías tú tener un buen maestro de obra. Hay muchos maestros de obras capacitados ya, inclusive en nuestro proyecto, el proyecto de vivienda progresiva, también apostamos por la capacitación de los maestros de obra. Un maestro de obra capacitado trabaja mejor, usa materiales de calidad, recomienda mejores materiales, y también, pues, por supuesto, sabe interpretar los planos, ¿no? Que puedan realizar los profesionales. Correcto, ingeniero civil, don Ronnie Cueto, muchas gracias por conversar con Radio Nacional y por estos consejos importantes que nos ha dado. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Perfecto. Bien, importantes reflexiones entonces sobre el ingeniero, y en efecto, bien lo decías, Iván, claro, el uso, por ejemplo, del caucho, de las llantas, es muy visto, hay que decirlo, por abaratar costos. Es cierto, hay muchos albañiles empíricos que aprenden a lo largo de su vida, de forma empírica, reitero, la labor de construir una casa, pero claro, los conocimientos técnicos no los tienen, y es importante ahí esos proyectos como el de capacitaciones que tienen precisamente este proyecto de vivienda progresiva. Bien, 2 de la tarde con 41 minutos.